Bienvenidos a la luz de la palabra de Dios. Soy Jorge Omar Pena, gracias por acompañarme una vez más para meditar juntos en las Sagradas Escrituras. En los devocionales anteriores hemos aprendido que Dios es santo, que el pecado es una realidad que nos separa de Él y que Jesucristo es el único Salvador. Pero hoy surge una pregunta que es decisiva. ¿Cómo debe responder el ser humano al llamado del Evangelio? Las primeras palabras del ministerio público de Jesús responden a esa pregunta. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hoy meditaremos en la primera de esas respuestas, el arrepentimiento verdadero. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15 nos dicen: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos presenta el comienzo del ministerio de Jesucristo. Su primer mensaje no fue una invitación a mejorar la autoestima ni una promesa de una vida sin dificultades. Fue el anuncio del reino de Dios acompañado por un llamado urgente y sublime: arrepentíos y creed en el Evangelio. Estas dos respuestas nunca aparecen separadas en la Biblia. El arrepentimiento y la fe son inseparables en la conversión del pecador. Pero, ¿qué significa arrepentirse? El arrepentimiento bíblico es un cambio de mente respecto de Dios, del pecado y de Cristo, que produce un cambio de dirección en la vida. No consiste solamente en sentir tristeza por las consecuencias del pecado. Muchas personas lamentan las consecuencias de sus actos, pero nunca abandonan el pecado. La Biblia llama a algo mucho más profundo, nos llama a volvernos a Dios. El apóstol Pablo escribe en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Existe una gran diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento. Judas sintió remordimiento, pero no volvió a Cristo. Pedro lloró amargamente por haber negado al Señor y fue restaurado por su gracia. El verdadero arrepentimiento siempre conduce al Salvador. El profeta Ezequiel transmite este llamado de Dios, diciendo: convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, en Ezequiel capítulo 18, versículo 30. Y Pedro proclama en Jerusalén: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, en Hechos capítulo 3, versículo 19. Observemos que el arrepentimiento no termina en el dolor, conduce al perdón y a la reconciliación con Dios. Un hermoso ejemplo es el hijo pródigo. Cuando reconoció su pecado, no se quedó lamentándose en el país lejano, se levantó y volvió al Padre. Esto ilustra el arrepentimiento verdadero, abandonar el camino del pecado para volver a Dios. Juan Calvino escribió: el arrepentimiento puede definirse como la verdadera conversión de nuestra vida a Dios, procedente de un temor sincero de Él, y que consiste en la mortificación de nuestra carne y del viejo hombre y en la vivificación del Espíritu. Esta definición resume fielmente la enseñanza de las Escrituras. Arrepentirse no es solamente dejar el pecado, es volvernos a Dios con un corazón transformado. Luis Berkhoff explica que el arrepentimiento verdadero involucra a toda la persona. Reconocemos nuestro pecado, sentimos un dolor genuino por haber ofendido a Dios y nos volvemos a Él con el deseo de obedecerle. Esa descripción armoniza con el llamado constante de la Escritura al arrepentimiento. La Biblia enseña también que el arrepentimiento es un don de la gracia de Dios. En Hechos capítulo 11, versículo 18, leemos: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y Pablo escribe en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 25, que Dios puede conceder el arrepentimiento para conocer la verdad. Sin embargo, esa verdad nunca elimina nuestra responsabilidad. El mismo Señor Jesucristo sigue llamando: arrepentíos y creed en el Evangelio.
Dios obra soberanamente en el corazón y el ser humano es llamado a responder al Evangelio con arrepentimiento y fe. Quizás hoy sientes tristeza por decisiones que tomaste en el pasado, pero la pregunta más importante no es si te sentís mal. La pregunta es, ¿te has vuelto a Dios? El verdadero arrepentimiento no consiste únicamente en abandonar ciertos pecados. Consiste en abandonar toda la confianza que tenemos en nosotros mismos y descansar únicamente en Jesucristo. Allí comienza una nueva vida. Quisiera invitarte, como hacemos en cada uno de los devocionales que estamos desarrollando, a orar al cielo y dirigirnos a nuestro gran Dios. Padre Celestial, te damos gracias porque en tu misericordia nos llamas al arrepentimiento. Reconocemos nuestro pecado delante de ti. Concédenos un corazón humilde, una tristeza que produzca verdadero arrepentimiento y una fe firme en Jesucristo. Haz que nuestra vida refleje el poder transformador de tu gracia. Y esto te lo pedimos, soberano Señor, en el nombre de aquel que nos amó y se entregó por cada uno de nosotros, el Señor Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarme en este sexto devocional de la serie El Evangelio en la vida diaria. Si esta enseñanza fue de bendición para tu vida, compártela con otras personas para que ellas también escuchen el llamado del Señor al arrepentimiento. En el próximo encuentro meditaremos sobre una verdad inseparable del arrepentimiento, la fe salvadora. Hasta entonces, recordemos las palabras del apóstol Pablo, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hechos 20:21. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros. Dios nos bendiga y hasta el próximo encuentro.